Hola Martín, bienvenido a mi canal. Gracias. Bueno, es un honor tener aquí a un gran amigo. Lo sigo desde hace varios años en su canal y si tienen pensado iniciar un proceso migratorio a Alemania, pues es 100% recomendado, siempre lo digo, es una guía bien completa de todo lo que hay en Alemania, lo que hay que aprender antes y después de llegar a Alemania. Y bueno, es un lujo tenerte aquí, Martín, gracias. No, gracias a ti, primero por invitarme, por conocer por primera vez tu casa, por conocer a Allen, que Marlon, tu esposo, me ha estado hablando muchísimo todo el tiempo de Allen, y sí es muy bonito, no esperaba que sea tan bonito, es muy bonito. Y sí, gracias por invitarme a tu canal también, ¿no? Teníamos hace tiempo pensado hacer esta entrevista, que vinieras, pero bueno, por miles de temas, pandemia, X, Sí. nunca se podía. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos y bueno, empezamos desde ya. A ver, Martín, yo me identifico mucho con tu historia, porque bueno, también soy migrante, también por amor. Sí. Bueno, para quienes no te conocen, cuéntales un poquito de cómo ha sido tu historia para llegar a Alemania. Sí. Bueno, es una historia ya repetida porque después me he ido encontrando con mucha gente que tiene historias parecidas acá en Alemania. Y es una historia de amor, básicamente. Pero no es que tengo una alemana que me trajo, sino yo me traje a la alemana, ya, es al revés. Porque, a ver, yo tengo una esposa alemana que conocí, bueno, antes éramos novios, evidentemente, y la conocí en Perú. Yo no la conocí acá, sino la conocí en Perú. Ella fue a Perú unos meses por trabajo. Y a través de unos amigos, porque ella había estudiado con unos amigos míos de la escuela, la conocí en Perú. Luego, pues nos enamoramos, nos separamos, o sea, en distancia, y tuvimos una relación a distancia de 1 año, y al año ella decidió irse a vivir a Perú. Entonces, hasta ahí, todo el plan siempre fue Perú, que es mi país. ¿Por qué? Porque ella sabía hablar o sabe hablar muy bien español y yo no tenía ni idea del alemán. Y es recién, después de 3, 4 años de convivencia, que decidimos casarnos. Y ya casados, yo pensé, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Yo creo que en algún momento voy a querer tener un hijo. Y ahí, recién ahí, cuando pensé en la palabra hijo, es que dije, creo que me gustaría que crezca en Alemania. Ahí fue que cambió todo. Sí, y ahí pensé, ¿ya cuándo? Y ahí es como que me entró esas ansias de, no, vámonos ahorita, porque yo no quiero esperar hasta los 50, 60 años e irme a Alemania y empezar una vida nueva en otro país, sino si voy a empezar algo de nuevo, mejor ahora. En esa época tenía 34, así que mi esposa se puso a buscar un trabajo en Alemania, lo encontró muy rápido y en 2 meses de haber tomado la decisión, ya estábamos vendiendo absolutamente todo lo que teníamos y tomando el avión para venirnos acá, ¿no? Así que yo me vine a Alemania, no porque me trajeron, sino porque yo quería aprender el idioma, quería conocer la cultura, quería criar a mis hijos acá. Mi esposa estaba muy feliz en Perú, ella habla español, tenía amigos allá, pero yo quería yo también tener la misma experiencia, ¿no? Acá, sí. Entonces cuéntame un poquito lo que hacías en Perú y lo que empezaste a hacer acá en Alemania, ¿no? Porque las personas piensan que un proceso migratorio es fácil, pero cuando me estás diciendo vendí mis cosas, todo esto también viene impregnado de dolor. Entonces cuéntame un poquito de esa parte. Sí, a ver, yo nunca había migrado a ningún lado. Bueno, miento, sí había vivido 2 años en Colombia, pero siempre fui con la idea de regresar. También viví un tiempo en Argentina, pero siempre fue por estudios y pensando en volver. Y además que hoy por hoy, yo sé que no son los mismos países, pero hoy acá en Alemania siento a Latinoamérica como un solo país casi. Sí. ¿No? Se siente así. Porque sabemos que nuestra cultura es muy parecida, ¿no? Yo soy de Venezuela, tú de Perú, se parece el mismo mucho. idioma, el idioma nos une de alguna manera también. No necesitamos una visa para ir de un país a otro, ¿no? Como que hay... Entonces,
siento que el haberme ido a Colombia o haberme ido a Argentina no representó como un cambio en mi vida, como un choque cultural. Claro, y el mismo idioma. El mismo Y idioma. la misma cultura. Misma cultura, mismo idioma, ¿no? Quizás la comida diferente, esas cosas, ya, ok. Pero entonces no tenía una experiencia de haber migrado así a otro continente. Esta fue la primera y ha sido la única hasta ahora. Yo en Perú siempre me dediqué al tema audiovisual, o sea, siempre he sido camarógrafo, director, editor, productor, todo, me he paseado por todos los rubros del mundo audiovisual y me dediqué siempre a eso. Yo siempre he trabajado solo, o sea, pocas veces he trabajado para alguien, porque en mi rubro así funcionan las cosas, más o menos, ¿no? Los camarógrafos y editores son casi siempre contratados por proyecto y así vamos avanzando. Entonces, cuando yo llegué a Alemania, a mi primer choque cultural, primero el idioma, creo que para mí ese fue el principal, el sentirme muchas veces como una silla, me invitaban a reuniones y yo no tenía ni idea de lo que hablaban. O sea, que tú llegaste cero en alemán. Yo hice un curso de A1 y A2 antes de venir, pero cuando llegué sentí que no sabía nada. O sea, y cuando llegaste tenías un visado. Tenía un visado de casado. Yo vine familiar. de reagrupación familiar. Yo vine casado, sí. Okay. O sea, ese paso, digamos, no lo sufrí. Yo sé que hay algunos que vienen sin papeles o haciendo papeles. Yo el tema de los documentos no lo viví. Sé que para otras personas eso es muy difícil de solucionar porque yo vine casado con una alemana. Para mí los obstáculos que encontré fueron los que hay después del visado y de los permisos. Y el principal es el idioma, ¿no? Y para mí eso fue un choque muy fuerte. Para mí fue como si me cortaran las piernas, más o menos. O sea, claro, ¿y tú que hablas tanto? Yo hablo bastante y me gusta hablar, o sea, me gusta escuchar, me gusta contar historias. Comunicar. Y sentí que era como si me cortaran una parte de mi cuerpo. Sí, o sea, sí. no podía entender lo que hablaban, no podía hacer un chiste, no podía preguntar. No podía entender el chiste. Y si hablaba en inglés, yo me sentía interiormente como traicionándome a mí mismo. Porque no estabas haciendo el esfuerzo del alemán. Exacto, porque no estaba haciendo el esfuerzo del alemán, exacto. Entonces empecé como a amargarme un poco, ¿no? Y a bloquearme un poco con el idioma. Me metí en una escuela de idiomas, 8 meses intensivas, en 2 escuelas en realidad, y salí un poco descontento porque son como estas escuelas de idiomas tradicionales. Una es el VHS, ¿no? Que es la escuela pública de acá del estado. Entonces son como estas escuelas antiguas, ¿no? Donde te dan los textos, te dan la lista de las palabras y te ponen un examen y tú tienes que aprender y como hay tareas y como todo es muy así como si fueses al colegio. Y hay personas que van en un ritmo muy lento allí también. Claro, yo pienso que las escuelas, muchas no se han modernizado, esa es mi perspectiva. Y así como la escuela te puede ayudar a hacer un buen arranque, muchas veces también te puede frenar, porque al final la escuela es una estructura. Y si la estructura no es flexible, puede ser que te empuje, pero puede ser que te quedes atrapado ahí adentro también, ¿no? Y yo siento que en un momento me quedé atrapado porque yo en la escuela hacía todo bien y cuando salía a la calle no entendía nada, ¿no? Entonces estaba frustradísimo por eso y No, y también que tienes que llegar a un nivel muy alto sí. de alemán para poder sentirte cómodo en una conversación. Yo creo que con un C1 recién uno empieza a sentirse independiente y sí, cómodo. Esto total, estoy de acuerdo contigo y uno con B2 uno dice, bueno, ahora sí, ¿no? Con cada nivel, con pero B2, resulta que... Con B2 puedes hacer ya muchas cosas. Pero resulta que te das cuenta que te falta, ¿no? Sí. Pero qué mejor decirlo, entonces en este momento tan difícil que tú sientes que te cortan las patas, tú mismo te hiciste las patas con tu canal. Sí, o sea, a ver, el canal que yo creé se llama El Jardín de Martín. Y yo lo creé con un primer objetivo que después fue mutando, un poco fue cambiando. Y mi primer objetivo fue necesitaba un espacio donde poder expresarme. O sea, yo sentía
que me sentía muy estresado en casa y yo quería un lugar donde poder hablar de las cosas que a mí me gustan y poder conocer gente con los mismos gustos que yo. Pero después eso se transformó porque cuando yo empiezo a contar mis obstáculos y mis recomendaciones para vivir en Alemania o los problemas que tenía y cómo los solucionaba, empiezan a suscribirse personas que tenían la misma experiencia que yo. Y naturalmente el canal se fue transformando en una comunidad de personas que tienen interés en migrar a Alemania o latinos que ya están viviendo en Alemania. Entonces de eso se empezó a tratar el canal. Después he ido hablando sobre otros temas, sobre el idioma, sobre cómo he ido aprendiendo el alemán cada vez más, sobre también paternidad, porque yo me volví papá y cosas así, ¿no? Como que fue cambiando un poco, ¿no? Pero nace un poco de esa manera, ¿no? Como mis primeros pasos en Alemania como expat, migrante, no sé, extranjero, como lo quieras llamar, ¿no? Bueno, y ha sido tanto el éxito que ha tenido tu canal que ya tienes más de 300.000 seguidores. Sí, sí. A día de hoy, ¿exactamente cuántos tienes? 310.000, 311.000, no me acuerdo. Sí, es un gran trabajo, ¿no? Que sí, hay aquí. sí, sí. Ahora lo que he hecho es crear otro canal que es más sobre idiomas, pero más como, no tanto como una escuela, para eso está Angie, sino más como contando mi experiencia sobre aprender alemán de una manera natural, o sea, viendo películas, escuchando podcasts, escuchando música, ¿no? Ahí hago entrevistas a profesores, a políglotas, trato de leer sobre el tema, investigar, y lo he creado porque sentí que era un tema importante del cual había que hablar y que no daba abasto un solo canal para hablar de todo, entonces he separado los temas, ¿no? Ok, qué bien. Bien, entonces, ya hoy pues tienes varios años en Alemania. Sí. Entonces, ¿qué me puedes decir cómo es la calidad de vida acá Sí. comparada con Perú en tu caso? Depende de qué cosa sea calidad de vida, porque es que, mira, yo he conocido todo tipo de personas acá. Están, por un lado, los latinos que como que están enamorados de Alemania y que siempre están poniendo a Alemania por encima de sus países, del Perú en mi caso, y dicen, no, jamás regresaré a Perú porque Alemania es excelente, tiene una calidad de vida increíble, esto no pasaría en mi país, ¿no? Y está el otro grupo que dice, no, es que en Alemania todos son muy serios, acá la comida es horrible. Muchas reglas. Y todo es verboten. Todo está prohibido y que yo, en cambio, en mi país, en Perú, comía rico, tengo playas, no necesito dinero para poder viajar, como la calidad de vida de mi país es mucho mayor. Entonces, es relativo, ¿no? Yo creo que la calidad de vida depende de la calidad de vida como tú la quieras entender, ¿no? Claro. Es relativo. Ahora, sí hay que decir que acá en Alemania tienes una serie de lujos que en Perú no hay, y en Perú hay una serie de lujos que acá no hay. Por ejemplo, acá tú puedes ser mamá y puedes incluso faltar hasta 3 años al trabajo y el trabajo te va a seguir guardando tu puesto de trabajo. ¿Y el primer año? Y el primer año recibes, no un sueldo completo, pero recibes un sueldo para que tú puedas dedicarte a ser madre. Sí, el 60% del sueldo, ¿no? En Perú eso no existe. En Perú yo veo a las mamás, me da mucha lástima porque a los 2 meses ya tienen que dejar a sus bebés ahí en algún sitio para poder volver a trabajar, porque si no, no entra dinero, ¿no? Claro. Eso es un lujo de un país más desarrollado, que acá hay, ¿no? Las carreteras están bien hechas, hay transporte público muy bueno, una serie de cosas, hospital, la salud pública es bastante mejor, y también si te quedas desempleado tienes acceso a las cosas básicas como vivienda, comida, o sea, no te va a pasar... Ayuda social. No, la ayuda social es mucho mayor. Pero, por ejemplo, en Perú, no sé, a lo mejor tener una casa en la playa no es
no es nada descabellado, ¿no? Claro, sí, O, sí. O tener a alguien que te limpie la casa. o tener una persona que limpie la casa no es muy caro. O sea, acá cuesta más o menos, creo que, ¿cuánto era? 15 o 18 euros la hora Ujú. de alguien que venga a limpiar tu casa. Y con Sí. ese dinero hay una persona que va 8 horas o 6 horas, o sea, Al un día, mes. un día completo a mi casa. O sea, es como, es muy amplia la diferencia, ¿no? Ujú. O por ejemplo, o sea, algunos precios también. Entonces, depende cómo veas calidad de vida, ¿no? En Perú, yo no tengo problemas con el idioma y eso es, para mí es también calidad de vida. O Ujú. sea, poder hablar lo que quiera con quien quiera. Este no es mi idioma, el alemán. Lo hablo ya creo que relativamente bien, pero no es mi idioma nativo. Y muchas veces todavía me pasa que algunas cosas no entiendo. Entonces, eso también es como una carencia, ¿no? Algo que todavía no tengo. Entonces, es relativo. Ahora, es muy lindo, ¿no? Es muy lindo Alemania. O sea, visualmente al menos es muy, muy lindo, ¿no? Eso sí, es un placer a los ojos, ¿no? El país es muy lindo. Sobre todo esta parte donde tú vives es muy, pero muy, muy lindo, ¿no? Ay, gracias. Sí. Sí, bueno, no notas la diferencia de, por ejemplo, las montañas, ¿no? Sí, Sí. sí, donde yo vivo, que es en Colonia, que es al norte, es más plano. Entonces acá ves como, ahora seguramente hacemos alguna toma, pero hay colinas, se ve más verde, las casas son más, están más intactas. Donde yo vivo, en Colonia, es una ciudad que fue destruida en la Segunda Guerra, entonces como no es tan tradicional la arquitectura, es más plano. Mm, Pero hay otras cosas de Colonia que la hacen linda, ¿no? ya. Que Aquí tenemos un casco antiguo, bueno, una ciudad pues muy bien mm. conservada, ¿no? En Colonia también hay, pero nadie vive ahí, esa parte es solo turística, Ah, ¿no? ok. En Colonia lo bonito es que la gente es bastante abierta, o sea, Ujú. la gente tienes que saber alemán, ¿no? Pero la gente te habla en la calle, es normal como hacerte amigo de los vecinos, hablar con la gente en el metro. Hay mucha migración y la gente está acostumbrada Ujú. a relacionarse todo el tiempo con extranjeros, como eso Ujú. es algo como muy cotidiano. No sé si acá es así, me da la impresión que acá es un poco distinto, no lo sé. Bueno, hay de todo, hay gente, ¿no? Que es súper amable, que están allí buscándote para conversar y ahí pues lo que les gusta tener Mm, más su espacio. Pero tú que vienes desde afuera, bueno, mm. desde el norte, ¿qué Sí. has notado? ¿Qué has notado Mm. en diferencias aparte de las que nos has contado? Siento que acá hay menos influencia de afuera, Ujú. ¿no? O sea, primero que la gente Más conservadora. se ve más conservadora, Ujú. se ven personas, al menos en este pueblo se ven más mayores. Ujú. Por ahí un poquito más al norte, en Heidelberg o Mainz, Wiesbaden, todo eso había muchísimos jóvenes, en Stuttgart también, pero en este pueblo que acabo de estar, personas mayores, también es más limpio, todo es un poco más tranquilo también, es más lindo, am, pero eso como que se ve más alemán, ¿no? No sé cómo Es que explicarlo. Marlon siempre dice que la idea que la gente tiene de Alemania es el sur, Sí, se ve más alemán, sí. Por ahí, más es que mira, tradicional. por ejemplo, por mi casa hay un barrio, por mi casa hay un barrio en Colonia, se llama Kalk, a donde voy siempre. A mí me gusta, hay gente que le parece horrible, pero a mí me gusta porque no hay nada alemán ahí. Es como todo es turco, italiano, árabe, tailandés, como es una mezcla de culturas y ahí encuentras restaurantes de todo tipo, mercaditos hindúes, mercado chino. Ujú. Entonces, a mí me gusta ir ahí porque encuentro, por ejemplo, en la biblioteca de ese barrio, de ese vecindario, entras y hay libros no solamente en alemán, sino hay libros en francés, en turco, o sea, como que siento que es como Más cosmopolita. una mezcla ahí y eso, por ejemplo, no existe acá, ¿no? Esto es como No. muy alemán, ¿no? Sí, de hecho, pero aquí hay muchos, o sea, hay extranjeros, sobre todo de Turquía, ahora, bueno, hay una comunidad latina,
Pero sí, la verdad tengo 2, 3 amigas, ¿no? Latinoamericanas. Pero sí es cierto que aquí pues hay también extranjeros, ¿no? Y de hecho en Alemania se dice que entre el 20 y 30% son extranjeros o hijos de extranjeros, ¿no? Seguramente habrá zonas que más, zonas que menos, pero típico acá, tú vas a un restaurante de comida alemana y ahí no consigues prácticamente ningún extranjero. Cuando vamos a las montañas a hacer senderismo, también no conseguimos extranjeros. En los parques, bueno, donde las piscinas y eso también es difícil encontrar extranjeros. O sea que sí, digamos que los alemanes tienen sus actividades donde ¿no? típicamente ellos siguen haciendo sus tradiciones. Sí, sí. Y bueno, los extranjeros no muchos llegan allá. Yo, por ejemplo, soy extranjera, pero claro, voy porque voy con Marlon, ¿no? Que también me ha traído la cultura. Claro, pero en Colonia, por ejemplo, algo que a mí me gusta de Colonia es que esta como multiculturalidad que a veces veo que en el sur no está tan presente, es la impresión que tengo, no estoy seguro. Me gusta porque, por ejemplo, tengo muchos amigos latinos casados con alemanas o amigas latinas casadas con alemanes. Entonces, eso me permite como entrar a esta cultura alemana a través de mis amigos latinos, ¿no? Porque si no, a veces es un poco difícil, ¿no? Como hacerme de un grupo de amigos alemanes. Entonces, yo voy a la casa de mis amigos, se habla español mezclado con alemán y a veces media hora alemán y ahí cambiamos al español y así, ¿no? Se va... Y eso me gusta, ¿no? Como esa integración de culturas, ¿no? Bueno, ahora que tú lo mencionas, ¿no? Podría decir que quizá aquí eso es más marcado, pero fíjate, por ejemplo, Marlon tiene un equipo de béisbol. Ya. Qué cosa más extranjera que eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, él también tenía la influencia de su tía de Estados Unidos y bueno, y entonces tenemos muchos latinoamericanos allí que vienen a hacer deporte con nosotros los fines de semana. Claro, los venezolanos juegan béisbol, pues, ¿no? En Venezuela se juega béisbol, ¿no? En los países del Caribe ahí se juega mucho béisbol. Se juega béisbol, exactamente. Entonces, bueno, en conclusión, Martín, pues todos estos años que tienes en Alemania, ¿qué has aprendido? Estoy aplicando la misma que tú. Vamos a hacer preguntas difíciles. Esas preguntas difíciles, ¿no? ¿Esto está bien? Sí, está bien. Bueno, he aprendido muchísimo. Primero he aprendido que suena un poco quizás demasiado fuerte, pero sufrir es algo bueno. No estoy seguro si lo estoy formulando bien, pero siento que cada vez que viene una tormenta, viene algo bueno. Después viene algo bueno. O sea, en mi vida, cada vez que he pasado por una tormenta, es porque se avecina algo bueno. Claro, hay que querer cruzar la tormenta, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que el alemán sea un infierno, porque el alemán es algo para mí hoy hermoso. A mí me gusta, ¿ya? Sí, el haber ganado el idioma. Sí. Pero en un momento tengo que reconocer que era muy difícil para mí, ¿no? Y no solamente el alemán, sino toda esta nueva cultura, ¿no? O sea, no entender por qué o sea, la manera de hacer amigos acá, por ejemplo, es diferente que en Latinoamérica, ¿no? Yo iba a reuniones con mi esposa y o sea, en Latinoamérica siento que como uno hace small talk con todo el mundo, habla con todo el mundo y de ese todo el mundo, poco a poco tú seleccionas cuáles son tus amigos. Acá no. Acá no hablas con la gente. Acá haces cosas con la gente. Por ejemplo, te metes a un equipo de fútbol o, por ejemplo, tu esposo que le gustan los autos, entonces va a lugares donde hay como gente con autos, ¿no? Como haces cosas y haciendo cosas en torno a esas actividades vas conociendo gente, ¿no? Y eso es algo nuevo para mí. Entonces al comienzo yo le hablaba a todo el mundo y la gente me respondía monosílabos, ¿no? Como claro. Claro, se sorprendían con eso, pero te cuento algo. Marlon va siempre sonriente a cada sitio buscando conversación. Y un día me dice,
Ajá, sí, yo soy como en Venezuela, yo hago como en Venezuela, que se habla con todo el mundo. Ya. ¿Y le funciona? ¿Le funciona? Sí, entonces él se lleva su chiste para cada sitio que va Ya. y hace Sus chistes. su small talk con la gente. ¿Y la gente le responde? Sí, o sea, ¿sabes? La gente se queda así porque... Pero sí le responden, se lo toma muy, muy agradable. Pero claro, él lo sabe hacer, él es alemán, entonces, claro él saca a las personas de su zona de comodidad, ¿no? Yeah. Y les sorprende, entonces la gente se ríe, la verdad, yo no lo sé hacer así, como él lo hace. Quizá porque uno le da un poquito de vergüenza hablar en público, tal, pero él sí lo hace, pero lo hace en todas partes que vamos. Y me dice, no, como en Venezuela, que uno habla con todo el mundo, o sea... Él aprendió eso de nuestra cultura y lo aplica aquí. Bueno, quizás es que, bueno, ahí se necesita el idioma, ¿no? Yo los amigos que he hecho, así alemanes, tengo una compañera de tándem con la que hablo siempre y ella es mi amiga. Tengo las esposas y esposos de mis amigos, que también son mis amigos. Bueno, los amigos de mi esposa, como los primos de mi esposa también se han hecho mis amigos, pero siempre hay como algo en común, ¿no? Como que siempre hay una cosa en común. No es que yo voy por la calle o voy a una fiesta y hago amigos ahí. Y siento que en Perú eso sí sucedía, ¿no? Yo regresaba cada fin de semana diciendo que he hecho amigos nuevos, ¿no? Y mi esposa me decía, pero no es tu amigo, es tu colega, o es tu compañero, o es tu conocido. Pero acá como la idea de amistad es algo más profundo, creo, tal vez, no sé. Entonces, eso me costó, por ejemplo, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? Y así, un montón de cosas, ¿no? Pero es que son cambios, ¿no? Y una vez que pasa el cambio y te acostumbras y luego empiezas a ver lo lindo del cambio, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Entonces, mira... Analizando nuevamente tu historia, hablamos hace 3 años y que fue que me entrevistaste, hicimos el podcast, ¿te acuerdas? Y en ese momento estábamos así como empezando proyectos de nuestras vidas. Tú estabas empezando tu canal, yo estaba empezando con la academia. Ahora pues nuestros proyectos pues se han crecido muchísimo. ¿Cómo te sientes después de todo esto que has vivido y todo el éxito que te has ganado con tu trabajo? Yo estoy muy feliz ahora, pero no sé si es por mi trabajo. Estoy muy feliz porque he sido papá. Ahora somos papás también, ambos. Y creo que eso es lo que más feliz me tiene últimamente. Claro. Porque... Y también agradezco un poco a Alemania por eso, porque... En Perú tal vez no hubiese podido tener el mismo rol de padre, ¿sabes? Como en Perú hay lo usual es que la mujer se encarga de los hijos, o sea, no debería ser así, pero la mujer se encarga de los hijos y los papás como van a trabajar y vuelven tarde y no sé. Acá yo he tenido que encargar de mis hijos igual que mi esposo, o sea, el mismo tiempo, las mismas tareas, las mismas actividades. Y ese tener que encargarme de mi hijo sin una nana, sin una abuela, sin o sea, yo hacerlo, ese contacto diario de encargarme de ella y criarla, no sé, me ha hecho como convertirme, ¿no? Si alguien viene y me pregunta qué eres, ya no digo más como youtuber, sino digo soy papá ante todo, ¿no? Eso es lo que me tiene más contento. Y también contento de que Philly... esté creciendo, Philly se llama mi hija, esté creciendo bilingüe y en Alemania, ¿no? Como con la mentalidad alemana. Siento que esto es con la mentalidad latina. Y latina, y se nota cuando yo voy al Kita, al jardín, sí me doy cuenta que mi hija, no me lo quiero atribuir a mí, pero sí siento que el español le da esa soltura frente a otros niños que yo los veo un poquito más cuadraditos, no sé, ¿no? Pues por supuesto, todo eso se hereda. Sí, yo creo que sí. Sí, yo diría lo mismo que tú, porque pues de todo lo que ha pasado, siento que lo más maravilloso pues ha sido mi hijo, pues la familia. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser papá en Alemania? ¿Solo de ser papá o en general dices? De papá y en familia. Ya, de familia y papá. Y de Alemania también, si quieres. Bueno, en general, el mayor reto siempre ha sido el idioma, el más grande, y sigue siendo, pero ahora ya estoy más tranquilo con eso y más cómodo, incluso me gusta seguir aprendiendo alemán.
Pero ya a nivel más personal, de familia, primero aceptar mi rol de padre. Creo que para mí eso ha sido difícil, porque yo hablaba con mis amigos en Perú y nadie tenía problemas de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos iban a trabajar y volvían, y como que los hijos, la esposa se encargaba o tenían una nana en casa o la abuela, pero en mi caso, como yo siento que yo tenía que dividirme en dos, para ser papá, ser esposo y trabajar, ¿no? Aceptar eso, que yo tenía que encargarme igual que mi esposa y que somos iguales, es algo que me costó entender y estoy muy agradecido por eso, ¿no? Eso lo veo, es como que suena muy abstracto, pero es eso, ¿no? Claro, después organizarme con el tiempo, con mis tiempos, qué sé yo, también es difícil porque todos hemos vivido una pandemia, entonces imagínate, una pandemia y donde tú estás aprendiendo alemán, ¿no? Entonces ya si sin pandemia no hablas mucho en la calle, ahora encerrado en la casa, hablar menos alemán, uno se tiene que ingeniárselas para ver cómo hago para seguir aprendiendo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? No sé, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Alemania en todo este proceso? Yo creo que lo que más me gusta hoy en día es... Nada. Sí. Sí, como las personas, aunque parezca paradójico, porque es de lo primero que uno se queja cuando llega, ¿no? No, que los alemanes son muy fríos y que los alemanes... pero creo que cuando pasa el tiempo, y sobre todo cuando ya empiezas a entender el idioma, empiezas a conocer gente muy maravillosa. Te contaba detrás de cámaras que el otro día se me perdió una mochila con 1.800 euros en equipos en la estación de tren, y un señor desconocido la encontró, abrió, encontró mi dirección adentro y me la trajo a mi casa. Y esa misma noche fui al supermercado y no podía pagar el carrito de compras porque mis tarjetas estaban bloqueadas, y una persona en la cola me hizo el favor, sin conocerme, de pagarme el carrito, y después yo le devolví, ¿no? Entonces, hay como ese tipo de cosas que la gente está dispuesta a hacer por el otro. Es como una generosidad, pero a la vez que no tiene malicia. Hay gente buena, hay gente muy, pero muy buena, y quizás son distintos a nosotros. No son tan como de hablarte en la calle o de expresar sus sentimientos, usar su cuerpo para expresarse, ¿no? Son más como verbales, por así decirlo, no son tan corporales, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean fríos, son muy cálidos. Muchas personas son muy cálidas, pero tienes que aprender a reconocer eso, ¿no? Sí, o sea, yo quedé muy impresionada porque nosotros estamos comprando una casa y en todo este procedimiento, en la comunicación, bueno, la casa tiene esto, si yo hubiera comprado una casa en Latinoamérica, tú no te crees lo que te están contando, ¿no? Es como que, y los alemanes, ok, y compran la casa y ellos saben, de alguna manera, hay esa confianza, esa sensación de seguridad, que tú sabes que no hay esa malicia de estafarte, y que quizás pasa, ¿no? Pero como es tan poco común, ¿no? Y por eso la gente pues deja las llaves en el coche, dejan la puerta abierta. Esa es mi sensación. Sí, como te digo, me devolvieron la mochila, me pagaron el carrito de compras, como ahí pienso, wow. Claro, también hay veces que me encuentro con alguna persona tonta, ¿no? Que son malcriados en la calle, pero eso pasa en todos lados, ¿no? Y mis suegros, la familia y mi esposa siempre ha sido maravillosa conmigo, ¿no? O sea, siempre han sido muy, muy buenos conmigo. Entonces, en ese sentido yo estoy feliz de poder descubrir cómo son ellos, a pesar de que al comienzo era muy difícil como entenderlo, ¿no? Entenderlos a ellos, ¿no? Qué bien. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. ¿Qué le dirías a estas personas que están por tomar la decisión de
meterse en este berenjenal de emigrar a Alemania, de meterse con el alemán, de iniciar una nueva vida, una familia en Alemania? ¿Qué les diría? Yo les diría, no, tengo que ser sincero y no puedo decirte que todo va a estar bien, que todo va a ser bien. Es un camino de rosas. No es así. Si tomas la decisión, vas a tener 1001 problemas. Y va a ser una montaña rusa. Y va a ser una montaña rusa. Pero yo creo que va a ser así con cualquier decisión que tomes, ¿no? Que tomen. O sea, si es a otro país va a ser lo mismo. Y si te quedas en tu país va a ser lo mismo. O sea, lo peor que puede pasar es que no hagas nada. Eso sí, es con lo único que yo estoy en contra. Yo no creo que Alemania sea para todos. Habrá gente que no le guste. De hecho, hay gente que viene y se regresa. Pero al menos admiro el haber querido intentarlo, ¿no? Haber querido ser parte de esta aventura y dijeron, bueno, cambio de rumbo y regresa. Si no pasó nada, nadie se muere, ¿no? Pero con lo que sí estoy en contra es con las personas que por miedo no toman acción, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Claro, abrirse al cambio, ¿no? Y salir de esa zona de confort. Sí, y no solamente como salirse de la zona de confort, sino no quedarse para toda la vida con el... ¿Qué hubiera pasado? Sí, eso es horrible, no sé. Es triste, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente ha sido un gusto tenerte aquí en Allen. Yo espero que Martín venga más seguido, que podamos seguir ampliando todos estos temas tan interesantes. Ticket de 9 euros puedo venir. Sí. Bueno, esta es tu casa, Martín. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hasta acá. Esperamos que tengan muchísimo éxito en su camino migratorio si deciden emprender en Alemania y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Chao, chao.